¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Arnulfo González Muñiz, estudiante de la carrera de Desarrollo de Software, y esta actividad es la evaluación de AQC Lab con el enfoque de la evaluación de la calidad de los datos para la materia de modelos de calidad de software. Primero que nada vamos a revisar las características de la certificación para la calidad de datos. ¿Cuáles son las características que tiene que cubrir una empresa para poder certificarse con este distintivo? En primer lugar está la exactitud. La exactitud de los datos es cómo se declaran, cómo se representan de forma adecuada todos esos datos y que realmente sea lo que se desea almacenar en dicho dato. Otro aspecto es la completitud. Esa información que se almacena en esos datos tiene que contener todo lo necesario como para representar realmente lo que se desea representar. Por ejemplo, en una persona, todos esos datos tienen que tener el nombre, el sexo, la talla, la estatura, dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. De hecho, ahorita en la parte de credibilidad y actualidad también se consideran esos datos. La consistencia. La consistencia de los datos es aquellas características en las que la información que contienen esos datos se encuentra relacionada. Es decir, no puedes ponerle una talla y un peso a un coche cuando realmente sus datos se contienen con las llantas, la presión de las llantas, el motor que tiene, cuántas puertas tiene. Entonces tiene que ser dentro del contexto de lo que se desea representar. Credibilidad. La credibilidad es que la información que contienen esos datos sea realmente representativa y que los usuarios que están utilizando esos datos puedan validar esa información como verdadera. Por ejemplo, en el INEGI se tiene información sobre los rasgos representativos de todo el país. En el INEGI se manejan muchos datos que son identificadores de las personas, por ejemplo, el domicilio, el nombre. Todos esos datos tienen que ser verdaderos y tienen que tener un cierto grado de credibilidad. Si no cuentan con esta credibilidad, no pueden ser considerados datos con un nivel de seriedad adecuado. La actualidad. La actualidad de los datos es simplemente mantener al día esa información para que se puedan considerar que realmente representan en el momento de la consulta la información. Por ejemplo, la edad, una edad de una persona en este preciso momento no precisamente puede ser igual a la de hace 3 años, entonces tiene que mantener actual esa información. Hay métodos y mecanismos para poder mantenerla actualizada. Pero ¿de dónde vienen todas estas características? Todas estas características parten de un subconjunto de la norma ISO IEC 25012, que está especializada en las métricas de calidad para los datos que maneja un producto de software. Y los aspectos que evalúa son, como ya comentamos, exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad. ¿Cuáles son los pasos para obtener esta certificación? Ya cuando una empresa considera que todos sus datos cumplen con los aspectos y las características ya mencionadas, se tiene que proporcionar una copia de los datos hacia el organismo, de los datos que se desea evaluar. Estos requisitos de calidad de sus datos son los atributos, que no deben de ser nulos, las expresiones tienen que ser regulares y toda la información debe ser única, etcétera, siempre y cuando cumplan con las características ya mencionadas. El modelo de datos tiene que ser identificado adecuadamente para cada tabla en el caso de las bases de datos y cuáles son las relaciones entre cada una de las tablas. Esos son los requisitos para obtener la certificación. No es tan fácil como nada más cumplir con eso. Son expertos que van a estar revisando que cada uno de estos datos cumplan con esas características. ¿Cuáles serían las ventajas de certificarse o obtener el certificado AENOR Conform en un producto de software? Simplemente en cualquier certificación una empresa obtiene un reconocimiento de que realmente cumple con los criterios de calidad con los que puede cumplir o exceder las expectativas del cliente.
En el caso de esta certificación y orientada hacia la calidad de los datos, el cliente puede tener esa confianza de que los datos se utilizarán en este producto de software, serán de utilidad para la finalidad de la que fue diseñada y pues garantizando que se puedan minimizar o eliminar todos los problemas que complican una operación, como pueden ser datos duplicados, incoherencia en la información y pues, entre otras cosas, ¿no? La falta de normalización en las bases de datos, y, entre otras cosas. Todos estos aspectos son validados por expertos en la materia que conocen de cómo es la estructura de los datos y todas esas características que deben de cumplir y son emitidos por una entidad regulatoria. Si podemos ver las ventajas o por qué es importante obtener el certificado desde la perspectiva del fabricante, pues es poder proveer productos de software con información fiable, con precisión y actualizados, con esa estructura adecuada para, como ya lo comentamos, satisfacer esas necesidades de los clientes. Todas las áreas en las que se puede ofrecer un producto de software se requiere pues, una certificación con cierto punto de vista, de una entidad con seriedad y con los lineamientos con los que se rigen para que esa empresa pueda considerarse certificada. En el software no es la excepción, en este sentido contar con una certificación con el reconocimiento de AENOR se puede legitimar esa calidad que la empresa busca ofrecer. ¿Cuál es la estructura del modelo de la norma ISO IEC 25010 y las métricas de calidad asociadas? Los aspectos que mide la estructura del modelo de esta norma son, vamos a ir tomándolos de uno por uno. Es la adecuación funcional en primera instancia, que es la forma en la que el software es definido para que cumpla con una función en específico, ya sea de forma declarada abiertamente o implícita dentro de lo que se espera que un producto de software pueda ofrecer y el entorno en el que se utilizará. Obviamente en este caso consideran la completitud funcional, la corrección funcional y la pertinencia funcional, todos estos aspectos orientados hacia los requerimientos del cliente. En segunda instancia está la eficiencia de desempeño. Como la misma palabra desempeño lo menciona, es utilizar los recursos con los que se cuenta en la mejor medida de lo posible. En este caso, los aspectos que consideran son cuál es el comportamiento temporal en el momento específico en el que se ejecuta el software, cuáles son los recursos que se van a utilizar y de qué forma se van a utilizar, y pues los términos de capacidad, cuál podría ser el crecimiento de ese producto de software, cuál es la capacidad actual y cuáles son los bloques de crecimiento con los que se tienen que considerar. Otro aspecto es la compatibilidad, es cómo esta aplicación puede coexistir con otros productos de software o con otras aplicaciones y cómo interactúa con ellos. En este aspecto se consideran características como la coexistencia con esas otras aplicaciones y la interoperabilidad para intercambiar información entre una y otra. El siguiente aspecto es la usabilidad. La usabilidad en todo producto de software es uno de los aspectos más importantes, ya que es la forma en la que el software interactúa con el usuario. En este aspecto podemos identificar varias características que pueden ser la capacidad para reconocer su adecuación, es cómo se puede adecuar hacia el cliente, la capacidad de aprendizaje que se puede tener por parte del cliente para poder entender este software, cómo puede ser utilizado y el nicho o las personas hacia las que va orientado ese software tienen diferentes backgrounds y por ende no puede ser un software igual para un ingeniero que para un médico, porque tienen aspectos de la jerga específica de cada una de las profesiones. ¿Cuál es la protección contra errores del usuario? Si un usuario comete un error, ¿qué tan
qué tanto se puede recuperar el software por sí mismo para poder proteger contra esos errores y qué tan estable es para poderlos corregir. También otro de los aspectos es la estética de la interfaz, literalmente qué tan bonito se ve el software, y creo que eso estamos ya avanzando a pasos agigantados en el día de hoy a nivel de aplicaciones para los celulares. La accesibilidad es uno de los temas también que se ha vuelto importante en los últimos días. Hay personas que tienen ciertas características diferentes en las cuales también se tiene que garantizar que esos productos de software puedan ser utilizados por personas con discapacidades motrices, discapacidades auditivas o de cualquier índole. Por último y no menos importante es la fiabilidad. ¿Qué tanto se cuelga este producto de software? Se tiene que evitar al máximo los fallos y que pueda estar disponible el mayor tiempo posible. De hecho, esos son uno de los métricos que la mayoría de las empresas consideran importantes, que tanto está disponible ese producto de software o equipo que alberga ese producto de software. Y pues aquí los aspectos a considerar son la madurez en cuanto a qué tanto se ha desarrollado el software como para que sea fiable. La disponibilidad es cuánto tiempo con respecto al día, al año o a la semana puede estar activo ese software sin que tenga ningún tipo de fallos. Obviamente cada vez que se presenta un fallo se disminuye la disponibilidad. La tolerancia a fallos es si alguno de sus elementos no está funcionando correctamente, puede recuperarse por sí mismo o puede incluso ignorar esos fallos sin que afecten la integridad del producto. Y la capacidad de recuperación, que es cuando ya se corrompieron algunos, podrían ser archivos o subrutinas internas del software, que se puede recuperar por sí mismo por medio de otras subrutinas que recuperen el sistema. La certificación de ISO 25000 provee ciertas ventajas competitivas. En el punto de vista de la empresa, esas empresas que ofrecen ese distintivo diferenciador con respecto a su competencia tienen mayor visibilidad y por ende pues mayores ventas de sus productos. En la cuestión de la calidad, pues ese es un diferenciador muy claro. No es lo mismo comprar si se me permite utilizar el ejemplo, no se puede comparar un teléfono chino con un iPhone. Los estándares de calidad son mucho más sofisticados en un producto que tiene una fama de tener buena calidad, como el iPhone. La calidad de un producto de software también comprende muchos aspectos. No se puede medir con un solo estándar. Se tienen que seguir varios estándares para poder cumplir con esos criterios. Dentro de ISO 25000 se incluyen varios estándares que pueden ser qué tanto se puede mantener el software, qué tanto es interoperable o qué tanto es compatible con otros entornos. Y como lo hemos revisado en este tema, también la integridad de los datos es un aspecto importante a considerar. Todas esas certificaciones simbolizan el hecho de que se sigue la calidad en una empresa y también permiten ofrecer esos productos que satisfacen las necesidades y certificados por una entidad con reconocimiento y con credibilidad como ISO. Eso es todo por mi parte. Las referencias se dejan al finalizar y se comparte el documento por medio del link. Gracias.